Es un placer daros la bienvenida a nuestra reunión de fin de semana y para hacerlo de forma ordenada cantaremos juntos la canción número 21 que tiene el tema Busquemos primero el reino. Esta canción está basada en el precioso texto, en las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6 y el versículo 33, donde dice: por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios y entonces recibirán también todas esas cosas. Así que qué mejor forma de empezar esta reunión que cantando la canción número 21 y después daremos gracias a Jehová, nuestro Padre, en una oración. Sentiros cómodos para disfrutar de esta reunión que vamos a tener, y será nuestro hermano Alberto Rovira quien expondrá el tema Valoremos nuestro lugar en el reino de Dios. Te dejamos paso, hermano Rovira. Como bien sabemos de nuestro estudio de la Biblia, el reino es una de las enseñanzas fundamentales de las Escrituras. De hecho, es también un punto central de la actividad de los testigos de Jehová. Se nos conoce porque somos predicadores de las buenas noticias acerca de este reino. De hecho, cuando hablamos con las personas en nuestra predicación pública acerca del reino, lo cierto es que la mayoría de las personas no tienen una idea clara de lo que el reino es. Si preguntamos, quizá nos dirían, algunas de ellas, pues el reino es un sentimiento interior. Quizá otras personas dirían que es algo que se lleva en el corazón, la paz interior que algunas personas creyentes disfrutan. ¿Qué es exactamente el reino? Pues la Biblia nos explica con toda claridad que el reino es un gobierno. El reino de Dios es el gobierno celestial en las manos de su Hijo Jesucristo, que va a sustituir a todos los gobiernos humanos y perdurará por toda la eternidad. Este es el mensaje que encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 2, donde se habla acerca de este y los demás reinos, el reino de Dios, pero también de los gobiernos de este mundo. Y en el capítulo 2 de la profecía de Daniel, en el versículo 44, leemos lo siguiente. En los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será destruido, ni pasará a manos de ningún otro pueblo. Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos y será el único que permanecerá para siempre.
Pues bien, a través del estudio de la Biblia nos damos cuenta por las profecías que encontramos en las Sagradas Escrituras que el año 1914 fue el año en que ese reino fue establecido en los cielos. Por supuesto, no es el propósito de este discurso entrar en analizar esos asuntos ahora, pero sin duda los testigos de Jehová estamos más que contentos de poder explicar a quien lo necesite las evidencias, las pruebas que demuestran que este es así. Sin embargo, lo que queremos hacer es centrarnos en lo que el reino de Dios ha hecho, nuestro papel en relación con ese reino y cómo podemos demostrar que de veras apoyamos de todo corazón a ese gobierno celestial en manos de Cristo. ¿Qué es lo que el reino ya ha hecho hasta ese momento? Pues es evidente que el reino de Dios ha demostrado ser superior por mucho a los gobiernos de este mundo, entre otras cosas, cuidando en sentido espiritual, pero también en sentido físico, a sus súbditos. Un par de ejemplos para ilustrarlo. En el año 1994 hubo un terrible genocidio en Ruanda. Como recordaremos, hubo un enfrentamiento entre tribus rivales en ese país y miles de personas, más de 800.000 personas murieron. En pocas semanas, cuando ocurrió esa terrible tragedia, testigos de Jehová de Bélgica, de Francia y de Suiza enviaron toneladas, 300 toneladas de alimentos, medicamentos, ropa, tiendas de campaña para cubrir las necesidades de algunos de nuestros hermanos en ese país y también de otras personas que habían sufrido la terrible matanza. Otro ejemplo, en el año 2013 hubo una terrible inundación en Australia, en algunas zonas del país. Pues bien, eso afectó a algunos de nuestros hermanos cristianos. 70 testigos de Jehová se quedaron sin nada, perdieron su casa, sus posesiones. Un caso concreto, un matrimonio con su hija salieron del hogar porque habían perdido todo y fueron recluidos temporalmente en un albergue que estaba absolutamente abarrotado. No había pasado media hora desde el momento en que ellos llegaron a ese lugar. Llegaron 3 hermanos y los llevaron a la casa, al hogar de otro testigo de Jehová, donde les cobijaron mientras la situación se resolvió. En ese esfuerzo conjunto por ayudar a los damnificados, más de 250 de nuestros hermanos estuvieron colaborando en las labores de socorro. No obstante, ¿qué es lo que dice la Biblia, además del hecho de que el reino ya está mostrando su interés y protección hacia sus súbditos? Pues la Biblia nos dice mucho sobre el reino. Por ejemplo, nos dice quiénes son sus gobernantes, nos dice quiénes van a ser sus súbditos y cuáles son los requisitos para ser súbditos del reino de Dios. Y también nos habla de las bendiciones eternas que disfrutarán quienes se sometan gustosamente a la dirección del reino. Hablemos de esos 3 aspectos. En primer lugar, vamos a dedicar unos minutos a hablar acerca del rey y aquellos que gobernarán junto con él en este reino. La Biblia es clara al identificar a ese gobernante y explicarnos las cualidades que le adornan. Por ejemplo, en el libro bíblico de Isaías, en el capítulo 9, encontramos una interesante descripción y también se resaltan en los versículos 6 y 7 algunas de las cualidades que harán de ese gobernante alguien superior, muy superior a cualquier otro gobernante de la historia. Fijémonos, por ejemplo, en lo que se dice en los versículos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y el gobierno estará en sus manos. Se le llamará por nombre Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La expansión de su gobierno y la paz no tendrán fin en el trono de David y en su reino, para establecerlo firmemente y sostenerlo con la justicia y la rectitud desde ahora y para siempre. Pues bien, se hace una descripción del gobernante, del rey de ese reino, que es con toda seguridad sumamente atractiva. Por ejemplo, hemos visto que entre los títulos que se le asignan se dice que se le llamaría Maravilloso Consejero. Él podría ofrecer la mejor guía, el mejor consejo a sus súbditos. Sería un Padre eterno, es decir, podría dar vida para siempre a los súbditos leales de esa gobernación. Y también sería llamado Príncipe de Paz, lo cual es una garantía absoluta de que habrá paz y sosiego bajo la jurisdicción de ese reino. ¿Podría haber mejor rey que ese, el cual pudiera llevar a sus súbditos a una condición pacífica y feliz?
Evidentemente, algo que caracterizaría a ese gobernante también tan singular es que, a diferencia de los gobernantes humanos, no sería corrupto, nada podría corromperlo. En ese mismo libro de Isaías, si miráis por favor un poco más adelante, en el capítulo 11, podemos leer la segunda parte del versículo 3, donde se dice de él que no juzgará por las apariencias, ni reprenderá simplemente por lo que oiga. Es decir, no es la clase de gobernante sobornable que puede ser influenciado por favoritismos o por las presiones que reciba de otras fuentes, sino al contrario, evidentemente un rey justo que administraría debidamente las cosas en favor de sus súbditos. Hablamos de Jesucristo, por supuesto, el cual la Biblia identifica con claridad como el gobernante escogido por Dios para dirigir los destinos de ese reino. Pero decíamos que la Biblia no solamente nos habla de él como rey, sino de aquellos que colaborarán con él en el ejercicio de su gobernación. ¿Quiénes son esos otros gobernantes? ¿Cuántos gobernarían junto con Cristo para dirigir los asuntos del reino de Dios? Pues nos dirigimos al libro de Apocalipsis, el último libro de las Escrituras, donde encontramos la respuesta a esa pregunta. Es en el capítulo 14 de Apocalipsis, y en el versículo 1 de ese capítulo, Juan describe una visión que está observando, identifica en primer lugar a alguien al quien llama el Cordero. Conocemos bien que Jesús es el que se identifica en las Escrituras como el Cordero que daría su vida por toda la humanidad, y junto con él se dice que en el monte Sión están 144.000 que llevan escritos en la frente el nombre de él y de su Padre. Estos son los que la Biblia identifica como los que serán cogobernantes con Cristo en el reino celestial. Evidentemente, todavía tenemos algunos de estos cogobernantes ungidos aquí en la tierra con nosotros, pero ellos se mantienen absolutamente neutrales con respecto a las cuestiones de este sistema de cosas, no se inmiscuyen en cuestiones políticas. Evidentemente, ellos se mantienen como lo haría un embajador. La Biblia habla de ellos en 2 Corintios capítulo 5, como en el versículo 20, como siendo embajadores del reino de Dios. Y como ocurre como cualquier embajador en el mundo hoy en día, es evidente que él no se inmiscuye en las cuestiones políticas o en las cuestiones internas de las naciones en las que sirve como embajador, pues él solamente representa a su gobernación en ese país. ¿Qué es lo que hacen estos embajadores del reino de Dios que todavía restan en la tierra mientras no reciben su recompensa celestial? Pues tratan de ayudar a las personas a que conozcan a Jehová, a que conozcan a Cristo, a que consigan la aprobación del Creador y por consiguiente sean súbditos aceptos de ese gobierno. Cuando resuciten, después de morir, ellos recibirán su premio en los cielos como reyes y como sacerdotes junto con Cristo. Estamos seguros, es evidente que así es, que todos ellos valoran mucho el reino de Dios y su parte en el reino de Dios. La cuestión es, ¿y nosotros? ¿Qué hay de los súbditos de ese reino? Los que deberíamos ser súbditos leales de la gobernación divina. Pues la Biblia también habla de esto, que de la misma manera que el gobierno de Dios estará en los cielos, con Cristo y los 144.000 dirigiendo los asuntos, tendrá súbditos humanos en la tierra que colaborarán de buena gana, alegremente, con las directrices que ellos reciban. Eso incluirá incluso a los sobrevivientes de este sistema malvado cuando el fin del sistema de cosas llegue a su término. ¿Qué es lo que se requiere para ser súbdito del reino? ¿Qué hace falta para sobrevivir al fin de este sistema, en el caso de quienes todavía estamos vivos aquí, y poder ser súbditos aceptos de esa gobernación celestial? Pues vamos a hablar de un par de aspectos importantes. Uno de ellos se identifica muy bien en una conocida parábola, en una ilustración de Jesús que encontramos en el capítulo 25 de Mateo. Normalmente nos referimos a esta ilustración o este ejemplo de Jesús como la parábola de las ovejas y las cabras. Si nos dirigimos al capítulo 25, podemos leer algunos versículos aquí de este libro bíblico, empezando en el versículo 31. Notamos que a partir de este versículo se está hablando de lo que ocurriría en el momento en que Cristo vendría para ejecutar juicio
y poder determinar quiénes merecerían recibir la recompensa de continuar viviendo y vivir para siempre y quiénes serían rechazados. Leemos en el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. El Hijo del Hombre es otro nombre que sabemos identifica a Jesucristo. Y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su glorioso trono. Todas las naciones serán reunidas delante de él y él separará a las personas unas de otras, igual que el pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha, las cabras a su izquierda. Pues bien, se habla aquí en esta ilustración figurativa de las personas y se las asocia como personas con características semejantes a las de las ovejas, mansas, apacibles, se dejan guiar, o personas con actitudes como las de las cabras, más independientes, más haciendo las cosas a su manera, y entonces se dice que unos serán aceptos en el juicio, en las manos de Cristo, serán como ovejas que estarán a la derecha o serán puestas a la derecha, mientras las cabras serían puestas a la izquierda. ¿Qué es lo que determinará quiénes serán considerados de un grupo o pertenecientes a un grupo o al otro? Pues Jesús lo explica a continuación. A partir del versículo 34, el rey se dirige a los que están a su derecha, los que serían como las ovejas figurativas, y les dice: vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Y ahora explica en los versículos siguientes qué es lo que llevó a Jesús a la conclusión de que merecían recibir ese premio. Porque tuve hambre, dice el versículo 35, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era un extraño y me recibieron con hospitalidad. Estuve desnudo y me vistieron. Me enfermé y me cuidaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un extraño y te recibimos con hospitalidad? ¿Cuándo vimos que estabas desnudo y te vestimos? ¿Cuándo estuviste enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Qué interesante la respuesta de Jesús que leemos en el versículo 40. El rey le responde: les aseguro que todo lo que le hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, me lo hicieron a mí. De modo que lo que sirve para determinar en qué lado estará una persona en ese juicio es lo que hacen en este tiempo a favor de los hermanos ungidos de Cristo que todavía existen en la tierra. Eso quiere decir, por supuesto, o tiene que ver con todo aspecto de nuestro servicio a Jehová. Uno de ellos, quizá el más sobresaliente de nuestro servicio fiel y leal a Jehová, es nuestra predicación, nuestra participación activa en proclamar el reino de Dios y dar a conocer las buenas noticias de ese reino a otras personas. ¿Cómo evidenciaríamos nuestro apoyo al reino en lo que tiene que ver con la predicación? Pues evidentemente porque reconoceríamos el papel de los ungidos en esa labor, la asignación que han recibido de parte del Maestro, pero por otra parte también por nuestro apoyo, nuestra cooperación en llevar adelante esa obra importante en este tiempo. Sin duda eso nos hace pensar en la conveniencia de detenernos de vez en cuando y hacer un autoanálisis, una reflexión personal acerca de la clase de apoyo que estamos dando al reino, a los intereses del reino, a aquellos que son los representantes del reino y a las actividades que ellos promueven y auspician en este tiempo en que estamos viviendo. ¿Apoyamos de todo corazón la obra de los hermanos espirituales de Cristo? ¿Estamos inmersos en nuestra actividad de predicación, conscientes de que realmente es una labor crucial la que estamos haciendo hoy día al predicar este mensaje de esperanza? Bueno, quizá pudiéramos responder a esa pregunta respondiendo a la contraria. ¿Cuál sería la evidencia de que alguien no apoya el reino, de que no valora su lugar en el reino de Dios? Pues pensemos, por ejemplo, en quienes por alguna razón no apoyaran de todo corazón la dirección que reciben de parte de los ungidos hoy en día, de este resto ungido, o que no estuvieran apoyando de toda alma la actividad de predicación que hoy en día ocupa nuestra labor, o es parte importante de nuestra misión como siervos de Dios. De hecho, algunas personas que anduvieron con nosotros en el pasado,
y quizá dejaron de servir a Jehová, algunos se convirtieron en apóstatas incluso, lo hicieron precisamente porque la predicación del mensaje del reino era un punto de toque para ellos. ¿Cuáles son algunos de los argumentos que ciertas personas apóstatas han utilizado a veces para justificar su no participación o no apoyo a esta obra de enseñanza? Pues, por ejemplo, uno de sus argumentos favoritos es: todo lo que hace un cristiano es servicio sagrado. Puesto que lo que hacemos es para agradar a Jehová, cualquier cosa que hagamos en nuestra vida tiene el objetivo de complacer a nuestro Dios, entonces ellos dicen, pues todo es servicio sagrado. Cuando un padre de familia se levanta y se va a su trabajo todos los días, como la razón por la que trabaja es conseguir los medios materiales para cuidar de su familia y atender su responsabilidad cristiana, pues eso es servicio sagrado. Por la misma razón, en esa misma línea de razonamiento, cuando una ama de casa se levanta, cuida de su familia, hace la compra, prepara las comidas y mantiene a su familia bien atendida en el hogar, dado que eso lo hace motivada por su amor a Jehová, por supuesto por su amor a los que son suyos, pues eso también es servicio sagrado. Pues bien, ese argumento tiene una segunda parte. Dado que todo es servicio sagrado, según dicen estas personas, es comprensible que no siempre tengamos todo el tiempo que quisiéramos para participar en la predicación, pero no importa. A fin de cuentas, todo es servicio sagrado a los ojos de Jehová. Vemos el objetivo: justificar el hecho de que no participan tan activamente en la predicación. Otro argumento de los apóstatas: el fin viene. Por supuesto, el fin llegará, como dicen las Escrituras, pero posiblemente tardará un poquito más. Estábamos hablando del fin hace mucho tiempo y han pasado décadas y aquí estamos todavía. Seguramente todavía tendremos que esperar un poquito más. Por consiguiente, ¿qué hay de malo en que disfrutemos de algunas de las cosas legítimas que este mundo nos ofrece? ¿Y cuál es de nuevo el objetivo? Pues si disfrutar alguna de esas cosas, que no son malas en sí mismas, implica que no podemos estar tan activos o tan ocupados en la predicación de las buenas noticias, pues tampoco ocurre nada. Jehová es comprensivo y quiere lo mejor para nosotros. ¿Nos damos cuenta cuál es el fondo del asunto? ¿Cuál es la síntesis de la cuestión? Vamos a intentar justificar el no predicar. ¿Por qué predicar tanto? Si Armagedón todavía no ha llegado, todavía puede que tarde, tal vez no es tan urgente, ¿por qué no dedicar algún tiempo a disfrutar un poquito de la vida cuando nos damos cuenta de que este sistema nos da muchos disgustos y sinsabores? Podemos darnos cuenta de que esta es una cuestión seria. No podemos quedarnos en una posición intermedia. No podemos estar entre dos aguas. Jesús lo explicó muy bien: quien no está conmigo está contra mí y quien no recoge desparrama. De modo que es evidente que debemos reconocer la trascendencia de ser predicadores activos si queremos ser considerados por Jehová y Cristo como apoyadores leales del reino de Dios. No obstante, recordáis, planteamos la pregunta al iniciar esta parte del discurso: ¿qué cosas se requieren para ser súbdito del reino? Hemos hablado de una: ser apoyadores incondicionales y participantes activos en la predicación del mensaje del reino, pero hay otro importante requisito que el apóstol Pablo mencionó cuando escribió a los filipenses. Busquémoslo, por favor, en Filipenses, en el capítulo 1, y leemos el versículo 27. Bastará con leer la primera parte del versículo 27. Notaréis que el apóstol hace esta exhortación: solo que pórtense de una manera digna de las buenas noticias acerca del Cristo. Y seguramente todos observamos que en nuestra Biblia, junto a la expresión pórtense de una manera digna, aparece un asterisco, una llamada. Si miramos la nota a pie de página, nos damos cuenta de lo que se dice ahí. Otra manera en que podría verterse ese término pórtense de una manera digna de las buenas noticias sería compórtense como ciudadanos. Y esta forma, obtenida evidentemente del original en griego de manera más literal, nos transmite muy bien cuáles son los requisitos que deben cumplir quienes quieran ser ciudadanos del reino. Compórtense como ciudadanos, dice el apóstol Pablo. Pues bien, vamos a pensar en términos prácticos en cuáles son los requisitos para que alguien, hoy en día en cualquier país al que se mude o se traslade, reciba la ciudadanía.
¿Qué se requiere para que alguien pueda ser aceptado como ciudadano de un país al que originalmente no pertenece por nacimiento? Pues básicamente 3 cosas. Aprender el idioma, aprender acerca de la historia y las acciones que ha habido en esa nación en el pasado, los logros que haya conseguido esa nación a través de la historia, y un tercer requisito es, evidentemente, conocer las leyes de ese país. Pues exactamente lo mismo que los cristianos tenemos que hacer si queremos ser súbditos del reino. Tenemos que aprender un nuevo idioma, lo que la Biblia llama el lenguaje puro de la verdad. Tenemos que saber acerca de la historia y los logros del reino, fruto, lógicamente, de un estudio concienzudo de las Escrituras, y tenemos que dar un tercer paso. Eso requiere que conozcamos las leyes y estemos dispuestos a obedecerlas, aunque eso implique, con frecuencia, tener que cambiar comportamientos o conductas que nos han acompañado durante mucho tiempo, si eso es preciso. ¿Cómo se puede lograr? ¿Cómo aprendemos el lenguaje puro? ¿Cómo sabemos acerca de la historia, las acciones y logros del reino? ¿Y cómo podemos conocer las leyes de la gobernación divina y estar dispuestos a aplicarlas? Eso es una consecuencia lógica de estudio de las Escrituras. Necesitamos aprender de la Biblia, necesitamos leerla regularmente, diariamente, necesitamos asistir a nuestras reuniones, asistir a nuestras asambleas, los cuales son un caudal, ofrecen un caudal de información maravilloso, pero por supuesto hay algo más que simplemente obtener información, datos que puedan ayudarnos a comprender mejor las circunstancias de determinado país, o en este caso entender mejor lo que implica el reino de Dios o lo que es el reino de Dios, lo que ha logrado y lo que pretende lograr en el futuro. Se necesita, para ser súbditos de ese reino, que estemos dispuestos a acatar las leyes, a obedecer las instrucciones que ese gobierno nos da. Eso quiere decir que tenemos que desarrollar el hábito, tenemos que acostumbrarnos a aplicar o obedecer las normas del reino a fin de poder ser aceptos a los ojos de Jehová. Pues bien, hemos hablado hasta aquí acerca de 2 puntos importantes. La primera idea que hemos considerado es quién es el rey del reino de Dios y quiénes gobernarán junto con él. Sabemos que la Biblia explica con claridad, por supuesto se pueden dar muchos más datos para confirmar esa información y ampliarla, que Cristo es el rey que Jehová ha seleccionado y los 144.000 de los cuales se habla en el libro de Apocalipsis serán cogobernantes junto con Jesús. Hemos dedicado unos minutos también, en el segundo punto que queríamos analizar, para determinar qué dice la Biblia que se requiere para poder disfrutar de la protección o la bendición de ese reino, para ser súbditos en definitiva. No es simplemente una cuestión de querer, hay ciertos requisitos que cumplir. No se trata simplemente de rellenar una instancia, un documento, sino que hay que estar dispuestos a aplicar las instrucciones que el gobierno de Dios establece para aquellos que serán sus súbditos leales. No obstante, como bien hemos experimentado muchos de los que por años hemos servido o hemos sido súbditos de ese reino, ser parte de este reino, tener nuestro lugar en el reino de Dios, no nos ha causado ninguna dificultad. Quizá ciertos desafíos, en ocasiones hemos tenido que vencer algún grado de oposición de personas que no entienden nuestra postura. Es verdad que eso ha supuesto un esfuerzo y sacrificio, pero no nos ha causado verdaderas dificultades permanentes, sino todo lo contrario. Lo que Jehová nos ha proporcionado es una vida feliz, una vida llena de satisfacciones, de logros que hacen que nuestra existencia realmente tenga sentido. Y además lo que la Biblia nos dice es que los súbditos fieles del reino gozarán de bendiciones mucho mayores en el futuro. Es evidente que durante este periodo de tiempo, lo que la Biblia llama el tiempo del fin, los últimos días de este sistema de cosas, tenemos una tarea especial que cumplir. Jesús lo dijo cuando, hablando con sus apóstoles fieles, el grupito pequeño que estaba con él en el Monte de los Olivos, como leemos en Mateo capítulo 24, enunció las palabras bien conocidas para muchos de nosotros del versículo 14. Estas buenas noticias del reino se predicarán. Habría que predicar el mensaje del reino por toda la tierra
En aquel primer siglo fue un periodo limitado de tiempo y, lógicamente, la esfera de influencia de esta predicación fue limitada, pero, sin embargo, la predicación debería extenderse por los siervos leales del reino a través de toda la tierra. Hoy en día, muchas personas, millones de personas, son súbditos de este reino con todos los desafíos y los problemas que eso pudiera comportar. Pero en breve, la tierra estará llena, completamente llena, de súbditos leales del reino de Dios que apoyarán de todo corazón esa gobernación. Hoy día se está suministrando una maravillosa educación a millones y millones de personas a través de la predicación pública de los testigos de Jehová y por los medios por los que se difunde el mensaje de las Escrituras. Esa educación divina está teniendo ya efectos maravillosos. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, la unidad de la que disfrutamos en la organización de Jehová. Este maravilloso pueblo unido con un objetivo común de servir a Jehová y agradarle y ayudar a otras personas a que conozcan a Jehová. En el futuro, miles de personas van a ser resucitadas y tendrán la oportunidad también de declararse como súbditos incondicionales de esa gobernación, después de que en el caso de muchos lleguen a conocer a Jehová y lleguen a saber acerca de estas buenas noticias que nosotros estamos proclamando. Es evidente que Jehová, que en definitiva es el promotor de ese gobierno celestial, garantiza bendiciones eternas para aquellos que le sirvan lealmente. Algunas de ellas, como las que leemos en el capítulo 21 de Apocalipsis. Los testigos de Jehová usamos con frecuencia en nuestra predicación pública las palabras de los versículos 3 y 4 para mostrar a las personas a las que hablamos acerca de estas buenas noticias. Por ejemplo, en la parte final del versículo 3 leemos que Él, Dios, residirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Y como consecuencia secará toda lágrima de sus ojos, la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor, porque las cosas anteriores habrán desaparecido. Pues bien, esa es la maravillosa perspectiva que Jehová ofrece para aquellos que decidan ahora hacerse súbditos leales del reino, voluntariamente. Y ahora es pertinente, después de haber analizado todas estas ideas, que nos planteemos esta pregunta personal. ¿Cuánto valoramos nuestro lugar en el reino de Dios? ¿Hasta qué punto apreciamos y disfrutamos de ser súbditos de ese reino? Este es el tiempo de ponerse de parte de Jehová. Es evidente que es el tiempo de mostrar lealtad y apoyo entusiasta a la dirección que recibimos a través del reino. Y es entonces, y solo entonces, si nos mantenemos leales hasta el fin, si seguimos siendo absolutos apoyadores de la gobernación del reino, que podremos escuchar las palabras de aprobación del Maestro, del Señor, las que dice a las ovejas: vengan ustedes, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Muchísimas gracias, hermano Alberto. Qué buena explicación de lo que es el reino, quién lo compone y también cómo nos podemos beneficiar. Sobre todo, muchas gracias a Jehová y a Jesucristo, que nos brindan la oportunidad de que nos sometamos a este reino. Pues seguimos ahora con nuestra reunión y en este caso es nuestro hermano Eric Sandoval quien conducirá el estudio de la Atalaya con todos nosotros. Se les extiende una cordial bienvenida al estudio de la Atalaya. Vamos a comenzar con una canción, así que por favor pónganse de pie. Y la canción es el número 28, ¿Cómo hacernos amigos de Jehová? Se basa en Salmo 15.
La semana pasada, al final del estudio, en el párrafo 18, se mencionó lo siguiente, 2 preguntas penetrantes. ¿Qué necesitas saber sobre el bautismo, en el caso de uno interesado en tomar ese paso? Y también, ¿qué debe hacer antes y después del bautismo? Y eso es básicamente lo que vamos a analizar en este estudio de Atalaya, el artículo de estudio número 11, que lleva como título, y es una pregunta, ¿está usted listo para bautizarse? Y notamos el texto temático se extrae de la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21, indicando cuán importante es el bautismo. Ahí dice, el bautismo los está salvando a ustedes. Así que si queremos tener la bendición de Jehová, pues es obviamente importante tomar este paso del bautismo. Ahora, en el estudio, pues queremos enfocar en esos puntos principales en que es necesario, ¿verdad?, analizar al pensar en el bautismo y también qué hacer antes y después. Tenemos el lector, el hermano Roberto Gutiérrez, y vamos a pedir que nos lea el párrafo número 1. Imagínese que un hombre quiere construir una casa y tiene claro cómo quiere que sea. Entonces, ¿puede ir de inmediato a comprar los materiales y ponerse a construir? No. Antes de empezar, hay algo importante que debe hacer: calcular cuánto le costará la obra. ¿Por qué? Porque necesita asegurarse de que tiene suficiente dinero para construir la casa. De ese modo, es más probable que lo consiga. Muy bien, excelente. Ahora, el párrafo 1, la pregunta es, ¿qué debe hacer una persona antes de empezar a construir una casa? Hermana Miranda, por favor. Antes de empezar, debe calcular cuánto le va a costar esa obra, ya que necesita saber con seguridad si tiene todo el dinero necesario para esa construcción. Y es que así es más fácil asegurarse de conseguir su objetivo. No tendría ninguna lógica primero comprar el material y ponerse rápido a construir la casa, porque tiene el riesgo de no poder acabarla. Ok, muy bien, excelente, excelente. Hermano Maura. Esto a pesar que este hombre tiene claro de cómo quiere que sea esta casa. Así que aún así, una persona sabia es la que va realmente a ver el coste de esta casa para poder hacerla de la buena manera. Excelente. Y por favor, Carmen, Maura. Y el querer construir la casa es porque tiene un amor, es algo que parte del corazón, un deseo, ¿no? Un bienestar. No solamente es un pensar automático y frío, quiere hacer algo con esa casa. Es algo que le agrada. Está movido por la motivación, pero la motivación emocional no es solo lo único que cuenta para lograr el tener esa casa. Muy bien, excelente. Entonces, en palabras sencillas, antes de construir una casa, ¿en qué debe pensar una persona? Un comentario al grano, hermana Lara. En los gastos. Muy bien, excelente. Calcular el costo. Ahora, con eso en mente, leamos el párrafo número 2. ¿Siente usted tanto amor y gratitud por Jehová que está pensando en bautizarse? Si es así, se encuentra ante una decisión parecida a la del hombre que quiere construir una casa. ¿Por qué lo decimos? Piensa en las palabras de Jesús que leemos en el Evangelio según Lucas, capítulo 14, versículos 27 a 30. Él hablaba de lo que implica ser un discípulo suyo. Debemos estar dispuestos a aceptar los gastos, es decir, ciertas dificultades y sacrificios. Así que, antes de bautizarse, usted debe pensar detenidamente en todo lo que conlleva seguir a Cristo. Entonces estará más preparado para continuar sirviendo fielmente a Dios tras su bautismo. Gracias, hermano Gutiérrez. Leamos el texto primero y después podemos dar atención al párrafo. Lucas 14, 27 a 30. El hermano Prado, por favor, Samuel. El que no carga con su madero de tormento y me sigue no puede ser mi discípulo.
Por ejemplo, ¿quién de ustedes que quiere construir una torre no se sienta antes a calcular los gastos y ver si tiene suficiente para terminarla? No sea que ponga los cimientos, pero no pueda acabarla, y todos los que lo ven comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a construir, pero no pudo terminar. Muchas gracias, hermano Prado. Ahora la pregunta, según Lucas 14, 27 a 30, ¿en qué debe pensar usted detenidamente antes de bautizarse? Hermana Rosa Ravira. Hay que pensar en el coste que hay envuelto, ya que la carrera del cristiano no es fácil y puede haber muchos inconvenientes. Muy bien, excelente. Hermano David Miranda. Miguel Cerdán. Y como mencionaba Rosa, ser discípulo de Jesús envuelve ciertas dificultades o sacrificios. Como hemos leído en el versículo 27, Jesús hablaba acerca de cargar con su madero de tormento. Por tanto, el verdadero discípulo de Jesús debe estar dispuesto a llevar la misma carga que él mismo llevó. Muy bien, excelente. Hermana Noemí Prado. Y algunos de esos sacrificios son los que podemos leer en Lucas 12, 51 al 53. Ahí Jesús dijo que vendría a causar división, y es que es posible que familiares o amigos pues no quieran respetar las justas normas de Jehová o se opongan a que nosotros progresemos, y eso pudiera ser un motivo de división y un gasto o una dificultad que debemos tener en cuenta antes del bautismo. Muy bien, Noemí, excelente. Hermana Rita Sandoval. Algunas personas quizás pudieran pensar, bueno, no quiero tener estas dificultades y por eso entonces no me voy a bautizar o no voy a seguir con mi estudio, pero en realidad no era ese el caso de que Jesús diera esta advertencia, sino era para que pudiera tener éxito después al tomar esta decisión, así como cuando una persona comienza a construir esta casa, como se mencionó en la ilustración, pues nunca disfrutará de esa casa si primeramente no calcula. E igualmente Jesús desea que nosotros calculemos bien para que podamos disfrutar de ser sus discípulos. Muy bien, excelente. Y hermano Prado, Samuel. Así hay que pensar que al tomar esa importante decisión será el principio. Tendremos que seguir tomando muchas decisiones que van a girar en torno a esa decisión inicial y que, como dice el párrafo al final, con el objetivo de poder continuar sirviendo fielmente a Dios. Excelente, muy bien. Ahora eso nos lleva al párrafo número 3, hermano Gutiérrez. En vista de todo lo que implica bautizarse, ¿vale la pena hacerlo? Por supuesto que sí. El bautismo le permitirá disfrutar de muchísimas bendiciones tanto ahora como en el futuro. En este artículo vamos a analizar algunas preguntas importantes sobre el bautismo. Esto lo ayudará a saber si está listo para dar este paso. Ahora la pregunta para el párrafo 3, ¿qué analizaremos en este artículo? Hermano James, por favor. Analizaremos algunas preguntas sobre el bautismo que nos ayudará a saber si estamos listos para dar este paso. Gracias, hermano James Olivera, muy bien. Hermano Tolosa, Adrián. También veremos algunos pasos importantes que hay que tomar antes y después del bautismo. Definitivamente, muy bien. Excelente. Hermano Díaz. Sí, incluso a quienes ya estamos bautizados, pues nos va a ayudar a recordar qué es lo que implica este bautismo y también cómo esto ahora debe afectar a nuestro servicio a Jehová. Excelente. Ahora el primer subtítulo es llamativo porque habla de la dedicación y el bautismo. Lo que debes saber sobre la dedicación y el bautismo, párrafo 4. ¿Qué es la dedicación? Es algo que hay que hacer antes de poder bautizarse. Dedicarse a Jehová es hacerle una oración de todo corazón en la que usted le dice que usará su vida para servirle para siempre. Cuando alguien se dedica a Jehová, renuncia a sí mismo. De ese modo, tiene el gran honor de pertenecerle a Jehová. Al dedicarse, le dice que de ahí en adelante lo más importante en su vida será servirle a Él, no agradarse a sí mismo. Su dedicación es un voto, es decir, una promesa solemne que le hace a Dios. Jehová no nos obliga a hacerle ese voto, pero una vez que lo hacemos, espera que lo cumplamos. La pregunta A, ¿qué es la dedicación? ¿Qué es la dedicación? Hermano Rubira.
Pues la dedicación es una oración, pero una oración diferente, singular, porque a lo largo de nuestra vida, desde que conocimos a Jehová, habremos hecho muchísimas oraciones, pero ahora es una oración especial en la que le decimos que durante toda nuestra vida queremos servirle a Él y nos comprometemos a hacerlo. Muy bien, excelente. Hermana Díaz. Si el libro Perspicacia define la palabra dedicación como la acción de destinar o apartar algo para uso sagrado, y eso es precisamente lo que hacemos cuando nos dedicamos a Jehová. Le prometemos que a partir de ese momento vamos a apartar nuestra vida, por así decirlo, para darle un uso sagrado, dedicarla plenamente a su servicio siempre, pase lo que pase y por encima de todo lo demás. Muy bien, excelente. Hermano Tolosa, Adrián. Podríamos decir que si nuestra vida es un vehículo, es como decirle a Jehová, toma el volante y dirige mi vida. Hermana Sandoval, Rita. Me encanta la expresión en el párrafo que dice que desde ese momento tenemos el honor de pertenecer a Jehová. Y sabemos que todo el mundo dice que está en la mano del inicuo, pero cuando nos dedicamos, llegamos a estar en manos de Jehová. Le pertenecemos a Jehová. En una película de niños se veía a un niño escribiendo su nombre debajo de un pie de uno de sus muñecos. Y me encanta esa imagen, porque me imagino que así es cuando nos dedicamos. Es como si Jehová escribiera su nombre en nosotros. Muy bien, excelente. ¿Y en qué momento se hace? Un paso obviamente muy importante. ¿Y en qué momento se hace? Según el párrafo 4, la primera parte. Hermano Maura. Esto se tiene que hacer antes de bautizarse, así que es el momento previo. Muy bien. La pregunta B, leamos primero Mateo 16, versículo 24. Un lector, hermana Alba Gutiérrez. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento y me siga constantemente. Muchas gracias, Alba. Ahora la pregunta, ¿qué significa renunciar a uno mismo? Como dice Mateo 16, versículo 24. Hermana Joy Olivera. La nota mencionada en Mateo dice que la frase griega se puede traducir como deje de vivir para sí mismo, lo cual es apropiado porque puede implicar decir no a los deseos o ambiciones. Entonces, así que en todos los aspectos estamos viviendo para Jehová. Gracias, Joy. Excelente. Hermano Benjamín Lara. Sí, así que vemos que este voto, y como menciona el párrafo, no es un voto obligatorio. Jehová no nos obliga a tomarlo. Porque, claro, sería difícil pensar que cumpliríamos a voluntad si hubiésemos estado obligados. Pero esto es lo bonito, porque Jehová nos permite hacer ese voto voluntariamente. Eso sí, una vez que hemos hecho el voto, debemos cumplirlo, o Él espera que los cumplamos. Y quizá podemos hacer nuestras las palabras del salmista en el Salmo 116, el versículo 12, cuando dice que realmente, ¿qué le pagará Jehová por todo lo que ha hecho? Así que ese voto es una pequeña forma para devolverle a Jehová lo tantísimo que ha hecho por nosotros. Muchas gracias. Hermano Miguel Cerdán. Seguro que a todos nos gusta cumplir siempre nuestras promesas y nos esforzamos duro por hacerlo. Con cuánta más razón estaremos obligados a cumplir cualquier promesa que le hagamos a Jehová. Muy bien, excelente. Hermano Díaz. Así que nuestros deseos, nuestras prioridades que a lo mejor teníamos antes, ahora pasan directamente a un segundo plano. Ahora le hemos prometido a Jehová que a partir de ese momento lo más importante es hacer lo que Él quiere, por encima de cualquier otra cosa en nuestra vida. Muy bien. Y en el párrafo, ¿qué expresión o qué palabra muestra cuán serio es el paso de la dedicación? ¿Qué notamos ahí? Hermano Miranda, David. Sí, ahí se menciona que es una promesa solemne. Sí. Y si ahora busca uno el significado de solemne en el diccionario, una de las definiciones dice que es algo formal, grave, firme, válido, acompañado de circunstancias importantes o de todos los requisitos necesarios. Y eso es la dedicación a Jehová, sí. Rellenar todos los requisitos que Él nos pide para que le sirvamos de una manera correcta. Gracias, David. Hay una diferencia entre la dedicación y el bautismo. Veamos cuál es la diferencia en la lectura del párrafo 5. ¿Qué diferencia hay entre la dedicación y el bautismo?
La dedicación es personal y privada, algo entre usted y Jehová. En cambio, el bautismo es público, algo que se hace delante de otras personas, por lo general en una asamblea. Al bautizarse, usted les muestra a los demás que ya se ha dedicado a Jehová. En otras palabras, les indica que lo ama con todo su corazón, alma, mente y fuerzas y que ha decidido servirle para siempre. La pregunta 5. ¿Qué diferencia hay entre la dedicación y el bautismo? Hermana Nomi Prado. Pues la dedicación es personal, es una oración privada que le hacemos a Jehová, y el bautismo es la demostración pública de esa dedicación. Gracias, Nomi. Excelente. ¿Algún comentario sobre las dos preguntas que responderá en el día del bautismo que notamos en el recuadro? Hermano Rovira. Sí, sin dudas están muy bien pensadas, porque decimos, es una declaración delante de otros, y entonces se hace manifiesto que uno ha dado pasos, se ha arrepentido, ha dado todos los pasos de arrepentimiento, luego ha dedicado su vida a Jehová, ha estado envuelto en servirle, reconoce el papel de Jehová y Cristo en su vida, y luego que la organización de Jehová entra en una dimensión especial en la vida de uno, porque ahora uno llega a formar parte de esa organización. Así, esa declaración pública es de mucha trascendencia, porque anuncia delante de todo el mundo lo que antes fue en secreto o en una relación personal con Jehová. Excelente, muy bien. Hermana Díaz, Laura. Sí, en la asamblea además, cuando el orador hace estas preguntas a los candidatos al bautismo, les dice que se levanten y respondan bien alto, para que así de esa manera todos podamos escucharle y así puedan ellos hacer declaración pública de su dedicación a Jehová. Muy bien. Y hermano James Rivera. Y como cita Marcos 12:30, esta muestra también indica que lo ama con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, y que lo va a servir para siempre. Gracias, James. Y de una manera sencilla, ¿cuál es la diferencia básicamente entre dedicación y el bautismo? Un comentario sencillo. Hermano Rubén Cañadas. La dedicación es personal y el bautismo es algo público. Excelente, muy bien, gracias. Leemos párrafo 6 y también 7. ¿Es imprescindible bautizarse? Piense en las palabras de la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 22. Tal como el arca era una prueba visible de la fe de Noé, su bautismo es una prueba clara de que usted se ha dedicado a Jehová. Pero, ¿es imprescindible dar este paso? Sí, y Pedro explicó por qué. En primer lugar dijo, los está salvando a ustedes. El bautismo puede salvarnos si demostramos con nuestras acciones que tenemos fe en Jesús y creemos que murió por nosotros, que resucitó y fue al cielo y que ahora está a la derecha de Dios. En segundo lugar, el bautismo hace posible que tengamos una buena conciencia. Cuando nos dedicamos a Dios y nos bautizamos, empezamos una relación especial con Él. Como nos hemos arrepentido de corazón y tenemos fe en el rescate, Dios nos perdona los pecados. De ese modo, podemos disfrutar de una buena conciencia ante Él. Leemos el texto de la primera de Pedro, capítulo 3, 18 a 22, hermano Miranda. Porque Cristo murió una vez y para siempre por los pecados, un justo por injustos, a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios. Lo mataron en la carne, pero recibió vida en el Espíritu. Y en esta condición fue a predicarles a los espíritus en prisión, que fueron desobedientes en el pasado, cuando Dios estaba esperando pacientemente en los días de Noé, mientras se construía el arca en la que unas pocas personas, es decir, 8 almas, fueron llevadas a salvo a través del agua. El bautismo, que es a lo que esto corresponde, ahora también los está salvando a ustedes, no al quitar la suciedad del cuerpo, sino al pedirle a Dios una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. Él está a la derecha de Dios, porque fue al cielo, y ángeles, autoridades y poderes fueron sometidos a Él.
Muchas gracias, hermano Miranda. Ahora, el texto, la pregunta, según la primera de Pedro, capítulo 3, 18 a 22, ¿por qué 2 motivos es imprescindible bautizarse? Hermana Rosa Rivera. Una de ellas es que el bautismo tiene que ir acompañado por acciones, tal como nos muestra el párrafo que hizo Noé, y la segunda es que gracias a tener una buena conciencia conseguiremos una buena relación con Jehová. Gracias, hermana Rosa. Muy bien. Excelente. Hermana Carmen. Mara. Y el ejemplo de Noé nos muestra muy claramente que es cierto que el bautismo tiene que ir acompañado desde entonces a acciones que demuestren que lo que sentimos en el interior, que aceptamos a Jehová como nuestro creador, que Jesucristo le reconocemos como su Hijo y el Mesías y el que dio el rescate. Entonces esas acciones, igual que Noé al construir el arca, es lo que nos ayuda y nos salva porque demostramos nuestra fe por acciones. Muy bien, excelente. Hermana Rita Sandoval. Sí, es interesante que, como se mencionó, se dan las 2 razones. Envuelven nuestra salvación y nuestra relación con Jehová. Y algunas personas, pues, quizás nos acusan diciendo que servimos a Jehová solo para salvarnos. Pero lo más importante en realidad es nuestra relación con Jehová. Queremos establecer una amistad con Jehová. Muchas gracias, hermana Sandoval. Hermano Rubén Cañadas. Y precisamente eso es algo que tiene un valor incalculable. El hecho de que uno se bautiza y a partir de ese momento Jehová le dice, ahora tú y yo vamos a ser amigos. Puedes contarme lo que quieras. El valor del sacrificio de Jesús ahora pues va a afectarte y yo puedo perdonarte los pecados. Realmente nadie más puede hacer eso más que Jehová. Muy bien. Un paso obviamente serio, ¿verdad? Y tiene un buen fundamento. Veamos eso en el párrafo 8. ¿En qué se basa esa decisión de bautizarse? ¿En qué debe basarse su decisión de bautizarse? Gracias a su estudio cuidadoso de la Biblia, usted ha aprendido muchas cosas sobre Jehová, como su manera de ser y de actuar. Todo eso le ha llegado al corazón y lo ha llevado a amarlo profundamente. Su decisión de bautizarse debe basarse principalmente en el amor que siente por Jehová. La pregunta para el párrafo 8, ¿en qué debe basarse su decisión de bautizarse? Hermana Joy. Debería ser nuestro amor por Jehová. Muy bien, excelente. Hermano Rovira. Claro, en el párrafo se establece un orden o una serie de pasos que han llevado a eso. No nacimos o se desarrolló ese amor sin más, sino fruto del conocimiento que hemos adquirido de Jehová, cada vez hemos podido percibir más sus cualidades, su manera de tratarnos, sus propósitos, y eso ha generado y ha hecho que crezca el amor que en definitiva es lo que nos impulsa a servirle. Excelente, muy bien. Hermana Laura, por favor. Sí, este mismo amor que sentimos es el mismo que nos motivó anteriormente a dar todos los pasos previos al bautismo y el mismo que seguirá ayudándonos siempre una vez que nos bauticemos. Muy bien, excelente. Y hermano, por favor, Álvaro. Sí, podemos pensar en ese amor como si fueran las raíces de un árbol, ¿no? El conocimiento de esa tierra está ahí, pero si solamente están por encima, cuando vengan dificultades, pues se tambaleará. Sin embargo, si ese amor crece, pero ahonda en el conocimiento, si esas raíces se hacen fuertes en esa tierra, entonces en el futuro, aunque vengan dificultades, podremos aguantar y además podemos mantener esa promesa que le hemos hecho a Jehová. Muy bien, excelente. Podemos pasar ahora al párrafo número 9. Su decisión de bautizarse también se basa en las enseñanzas bíblicas que ha aprendido y aceptado. Piense en lo que dijo Jesús cuando dio el mandato de hacer discípulos. Según sus palabras, quienes se bautizan deben hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto significa creer de todo corazón lo que enseña la Biblia sobre Jehová, sobre su Hijo Jesús y sobre el Espíritu Santo. Estas verdades tienen mucho poder y pueden llegarle hasta lo más profundo de su ser. Repasemos algunas. Muy bien.
Leamos primero Mateo 28, 19 y 20 y después podemos analizar la pregunta. Hermana Ruth Lara. Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a observar todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. Ahora la pregunta, ¿qué significa bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Mateo 28, 19 y 20? Hermana Carmen. Pues que uno cree, por lo tanto, conoce y acepta todo, de todo corazón lo que la Biblia enseña sobre Jehová, su Hijo, y sobre el Espíritu Santo. Así que es algo muy profundo que uno tiene que aceptar y vivir en armonía con ello. Ok, muy bien. Hermano Rubén Cañada. Uno llega a estar plenamente convencido de que, como se muestra en Hebreos 4:12, el estudio, la reflexión profunda de la Biblia le va a ayudar a entender sus propios sentimientos más profundos, comprender en qué ha de cambiar para acercarse más a Jehová y lo va a resolver a realizar esos cambios. Gracias, hermano Cañadas. Mateo 28, 19 y 20 habla del bautismo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a analizar cada uno de estos puntos, comenzando con el Padre, leyendo párrafo 10 y 11. ¿Recuerda cuando aprendió las siguientes verdades acerca del Padre? Su nombre es Jehová, es el Altísimo sobre toda la tierra y es el único Dios verdadero. También es nuestro Creador y la salvación le pertenece a Él. Además, ha hecho lo necesario para salvarnos del pecado y la muerte y nos ha dado la esperanza de vivir para siempre. Al dedicarse y bautizarse, usted demostrará públicamente que es testigo de Jehová. Se unirá a una familia mundial de personas que adoran a Jehová, llevan su nombre con orgullo y lo dan a conocer. Es un gran honor comprender lo que la Biblia enseña sobre el Padre. Cuando usted acepta estas valiosas verdades, su corazón lo impulsará a dedicarse a Jehová y bautizarse. ¿Qué verdad acerca del Padre ha aprendido y ha aceptado usted? Hermano David Miranda. Pues toda una cadena de enseñanzas acerca de Él, desde su nombre, quién es, lo que ha hecho por nosotros desde el inicio hasta el día de hoy, cómo Él se sigue comportando y se sigue preocupando para que no nos falte de nada, que ha hecho todo lo necesario para salvarnos, ¿no?, del pecado, también de la muerte, de esos efectos que toda la humanidad arrastramos. Pues sin duda todo eso genera en nuestro interior una clase de sentimientos muy profundos que no hace otra cosa que inclinarnos a hablar acerca de Él y de sus propósitos. Gracias. Hermana Prado, Noemí. Y como dice el párrafo 11, solo el que nos deje comprender todas estas verdades, el que nos permita entenderlas, ya es un gran privilegio. Por eso cuando las aceptamos, el amor nos impulsa a dedicarnos a Jehová y bautizarnos. Gracias, Noemí. Muy bien. Hermano Prado. También, como leemos en Isaías 43:10, entendemos cuando nos dedicamos y bautizamos que somos sus testigos. Así que si somos testigos de Jehová, todo lo que hacemos, todo lo que decimos va a afectar a su nombre, así que entendemos que también tenemos una gran responsabilidad. Gracias, hermano Mauro. Y la verdad que es emocionante cuando uno, al final del párrafo 10, habla que dice que nos vamos a unir a una familia mundial y que esta familia mundial no solamente adora a Jehová, pero lleva este nombre con orgullo y le da a conocer. Y cierto es que uno viaje a donde viaje en el mundo y cuando dice que es testigo de Jehová, ve a sus hermanos y ahí están y tenemos el mismo conocimiento, la misma manera de adorarlo, y esto es un privilegio y es una cosa increíble, pero es una realidad. Muy bien, excelente. En estos dos párrafos vemos algunas verdades que hemos aprendido a través de los años acerca de Jehová, su nombre, quién es el creador y así por el estilo. Cuando uno acepta, aprende y acepta estas verdades, ¿qué efecto tiene en nosotros?
¿qué efecto tiene en uno? Cuando uno aprende y acepta esta verdad. Hermana Lara. Pues nuestro corazón nos impulsa a eso, a dedicarnos a Jehová y luego a bautizarnos. Muy bien. Hablemos ahora del Hijo en los párrafos 12 y 13. ¿Cómo se sintió cuando aprendió las siguientes verdades acerca del Hijo? Jesús es la segunda persona más importante del universo. Es nuestro Redentor, pues estuvo dispuesto a dar su vida para rescatarnos. Cuando demostramos con nuestras acciones que tenemos fe en ese rescate, podemos recibir el perdón de nuestros pecados, cultivar una amistad con Dios y obtener vida eterna. Jesús es también nuestro sumo sacerdote, pues quiere ayudarnos a beneficiarnos del rescate y a tener una estrecha relación con Jehová. Como es el Rey del reino de Dios, Jehová lo usará para santificar su nombre, eliminar la maldad y bendecirnos por toda la eternidad en el futuro paraíso. Además, Jesús es nuestro ejemplo. Dedicó su vida a hacer la voluntad de Dios y así nos puso un modelo que debemos imitar. Cuando usted acepte lo que la Biblia enseña sobre Jesús, llegará a amar al querido Hijo de Jehová. Ese amor lo impulsará a usar su vida para hacer la voluntad de Dios igual que Jesús, y como resultado deseará dedicarse a Jehová y bautizarse. ¿Qué verdades acerca del Hijo ha aprendido y aceptado usted? Hermana Carmen, ahora. Verdades impresionantes, porque dentro de la oscuridad que este mundo tiene referente a la identidad de Jesús, nosotros hemos aprendido que es la segunda persona más importante del universo, que es nuestro Redentor, que es el sumo sacerdote, en relación, y eso nos ayuda a tener una relación estrecha con Jehová, es la puerta que nos ayuda a tener esa relación estrecha con Jehová. Es el Rey del reino de Dios, que es el agente principal que hará que su nombre sea santificado y limpio, el nombre de Jehová, y es nuestro ejemplo. ¿Cuánto conocimiento hemos podido adquirir que nos ayuda a identificar claramente en nuestra mente y corazón quién es Jesús y por qué debemos de ser sus discípulos? Gracias, Carmen. Hermano Lara. Y es especialmente bonito ver que a pesar de que es sumo sacerdote, de que va a ser rey, del cargo que tiene en el universo, hemos visto que es la segunda persona más importante del universo, que él quiere. Lo que él quiere es ayudarnos a que nos beneficiemos de ese reino. Es precioso porque en Hebreos 7, el versículo 24 y 25, dice que él está vivo para interceder. Es como una complicidad con nosotros, ¿no? Entonces es precioso ver que a pesar del rango que tiene, como tiene la voluntad, tiene el querer hacernos algo bueno por nosotros. Muy bien. Hermano Miguel. Y ver la actitud tan bonita que tiene Jesús, ver cómo él ama a sus siervos, nos llevará a querer imitar su ejemplo, como se menciona en 1 de Pedro 2:21, seguir fielmente sus pasos y dedicar nuestra vida a Jehová. Gracias, muy bien. Hermano Rovira. Y decíamos que es el que Jehová va a utilizar para bendecir a la humanidad, santificar su nombre. Claro, eso pudiéramos haberlo leído en la Biblia y decir, pues qué bien, es lo que dicen las Escrituras, pero tenemos ilustrado en la vida de Jesús en los Evangelios que Él hizo precisamente eso. Así que tenemos una garantía absoluta de que será el instrumento clave para que la voluntad de Jehová se haga por toda la eternidad. Muy bien, excelente. Y nuevamente, al aprender de Jesús, observar su ejemplo, aceptar, ¿verdad?, el importante papel que tienen en los propósitos de Jehová, ¿cómo nos afecta? ¿Qué efecto tiene? Hermano Gutiérrez. Pues hace que sintamos amor por Jesús y también querramos imitarlo. Muy bien. Hermano James Olivera. Sí, como dice en Juan 4:34, su alimento era hacer la voluntad de Dios. Entonces este amor que tenemos para Jesús nos motivará a hacer la voluntad de Dios, siguiendo su ejemplo. Muchas gracias, muy bien. Y hermana Noemí Prado. Y esto lo demostraremos dedicándonos y bautizándonos. Eso, muy bien, excelente. Ahora analizamos el papel del Espíritu Santo en los párrafos 14 y 15. ¿Qué pensó cuando aprendió las siguientes verdades acerca del Espíritu Santo? No es una persona, sino la fuerza activa de Dios. Jehová lo usó para guiar a los hombres que escribieron la Biblia y ese mismo Espíritu nos ayuda a entender y a poner en práctica lo que leemos en ella.
Por medio de su Espíritu, Jehová nos da el poder que va más allá de lo normal. El Espíritu Santo nos da las fuerzas para predicar las buenas noticias, resistir las tentaciones, hacer frente al desánimo y soportar las pruebas. También nos ayuda a demostrar las hermosas cualidades que forman el fruto del Espíritu. Dios le da su Espíritu con generosidad a quienes confían en Él y se lo piden con sinceridad. Nos consuela mucho saber que quienes adoran a Jehová pueden confiar en que el Espíritu Santo los ayudará a servir a Dios. Cuando usted acepte las verdades que ha aprendido sobre el Espíritu Santo, se sentirá motivado a dedicarse a Dios y bautizarse. Pregunta para estos dos párrafos 14 y 15. ¿Qué verdades acerca del Espíritu Santo ha aprendido y ha aceptado usted? De hermana Rosa Rovira. El apóstol Pablo en 2 Corintios 4:7 nos muestra algunas de las maneras que el Espíritu nos ayuda, como puede ser tener una confianza para el futuro, y otra muy importante es que nos da fuerzas para eliminar vicios o malas costumbres que pudiéramos tener en el pasado. Muy bien, muchas gracias, hermana Rosa. Adrián Tolosa. El haber aprendido que el Espíritu Santo no es una persona, sino la fuerza activa de Jehová, es muy bonito porque podemos meditar en el hecho de que esa misma fuerza es la que Jehová utilizó para inspirar la Biblia. Y esa misma fuerza es la que hoy día nos da para superar las pruebas. Eso nos acerca a Jehová. Muy bien, así es. Hermano Rubén Cañadas. Sí, en Juan 14:26, Jesús, ya sabiendo que no iba a poder estar más tiempo con sus discípulos, les prometió que tendrían un ayudante. Ese fue el Espíritu Santo. Y claro, cuando uno, como podemos ver en 2 de Pedro 1:21, cuando uno analiza estos aspectos y ve que más de 60 años después de la muerte de Jesús pudieron escribir detalles muy precisos de su vida gracias al efecto del Espíritu Santo, pues realmente es algo impresionante ver, ¿no?, cómo les ayudó. Gracias, Rubén. Hermano Díaz, Álvaro. Y que podemos sentirnos muy agradecidos y muy afortunados porque ese espíritu, esa fuerza no se acaba. Leemos en Lucas 11:13 que el Padre Jehová les dará Espíritu Santo a quienes se lo piden. Así que si con el corazón sincero se lo pedimos siempre que lo necesitemos, podemos tener la seguridad de que contaremos con él. Bien, gracias. Hermana Rita. Sí, pensando otra vez en las palabras de Jesús, ¿verdad? Que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues vimos que cuando nos dedicamos a la voluntad y el propósito de Jehová. Y en estas tres partes, Jehová, Jesús y el Espíritu Santo, está envuelto toda la voluntad y el propósito de Jehová. Así que tiene tanto sentido de que cuando nos bautizamos sea en el nombre de esto. Definitivamente, muy bien. Y nuevamente enfatizando el efecto, ¿verdad?, de aprender sobre el papel del Espíritu Santo y cómo nos ayuda tanto. Y entonces, ¿qué efecto tiene en uno? ¿Qué efecto nos tiene, hermana Gutiérrez? Pues sentiremos agradecimiento y esto nos va a impulsar a dedicarnos nuestra vida a Jehová y bautizarnos. Muy bien, excelente. Párrafo 16. Tomar la decisión de bautizarse a Dios, de dedicarse a Dios y bautizarse es un paso muy importante. Como hemos visto, usted debe estar dispuesto a aceptar los gastos implicados, pero los beneficios superan por mucho a cualquier dificultad o sacrificio que tenga que hacer. El bautismo puede salvarlo y le permitirá tener una buena conciencia ante Dios. Su decisión de bautizarse debe basarse principalmente en el amor que siente por Jehová. También debe creer de todo corazón las verdades que ha aprendido sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En vista de todo lo que hemos analizado hasta ahora, ¿diría que está listo para bautizarse? La pregunta para este párrafo 16, ¿qué hemos analizado hasta ahora? ¿Qué hemos analizado? Hermano Díaz, hablaron. Pues algunas de las cosas es que debemos estar dispuestos a aceptar esos gastos, que vale la pena el esfuerzo porque tiene muchos beneficios, por ejemplo, que podemos llegar a ser salvos y además esto nos permite tener una buena conciencia ante Dios. Muy bien, excelente. Hermana Carmen, ahora. Así que es una decisión muy importante que debemos de tomar
no solo basado en emociones, aunque el amor evidentemente no está implicado, pero sí en una conciencia, en una acción consciente de lo que queremos hacer con nuestra vida, y es ponerlas en las manos de Jehová. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, ahora con eso en mente vamos a pasar a otro punto clave del estudio. El subtítulo es ¿qué debe hacer antes de bautizarse? Leamos el 17. Si le parece que está listo para bautizarse, seguro que ya ha dado varios pasos para cultivar una buena amistad con Jehová. Gracias a su estudio regular de la Biblia, ha aprendido muchas cosas sobre Jehová y Jesús y ha llegado a tener fe. Confía plenamente en las promesas de Jehová que se encuentran en la Biblia y está convencido de que su fe en el sacrificio de Jesús puede salvarlo del pecado y la muerte. Se ha arrepentido de sus pecados, o sea, lamenta profundamente haberlos cometido y le ha pedido perdón a Jehová. Le ha dado media vuelta a su vida, es decir, ha rechazado con firmeza su modo de vida anterior y ahora hace lo que le agrada a Dios. Siente un intenso deseo de hablarles a otras personas de sus creencias. Ha llenado los requisitos para ser publicador no bautizado y ha empezado a predicar con la congregación. Jehová está orgulloso y muy feliz de que usted haya dado todos estos pasos necesarios. ¿Cuáles son algunos de los pasos que conducen al bautismo? Hay varios mencionados en el párrafo. ¿Quién puede mencionar unos de ellos, algunos pasos? Hermana Nomi. Pues el estudio regular de la Biblia, ¿no? Porque de esta manera, como dice Hebreos 11:6, podremos tener fe en Jehová y Jesús. Gracias, Naomi. Muy bien. Otros pasos. Hermano Rovira. Hay que arrepentirse y volverse. O sea, no solamente tenemos que ser conscientes de lo que hemos hecho mal, sino estar dispuestos a cambiar, aunque eso suponga un esfuerzo considerable. Gracias, hermano Alberto. Hermano Francisco. Maura. El hecho también de sentir el deseo de poder hablar a otras personas de nuestras creencias, ese es un paso importante. Ok, muy bien. Hermano James Olivera. Se ha rechazado su vida anterior y ahora hace lo que agrade a Dios también. Ok, también. Muy esencial. Hermana Carmen, Maura. Y el párrafo dice, confía plenamente en las promesas de Jehová que se encuentran en la Biblia. Plenamente. No tenemos ninguna duda de todo lo que Jehová ha prometido en cuanto a cómo cuidará, por ejemplo, de sus siervos ahora, en estos momentos tan difíciles, pero también su promesa de traer el reino al tiempo que Él ha decidido. Nada va a llegar tarde. Y entonces estamos plenamente convencidos y no tenemos dudas. Así es, muy bien. Hermana Joy Olivera. Y Proverbios 27:11 es un buen recordatorio de cómo se siente Jehová cuando ve a las personas cambiando sus vidas y dando esos pasos hacia el bautismo. Lo hace muy feliz y su corazón se alegra. Muy bien, Joy. Excelente punto. Me llamó la atención también ese detalle. Gracias. Bueno, hay otros pasos mencionados en el siguiente párrafo 18. Antes de poder bautizarse, tiene que hacer algunas cosas más. Como ya vimos, debe dedicarse a Dios, es decir, hacerle una oración en privado y desde el corazón en la que le prometa que usará su vida para hacer su voluntad. Luego, dígale al coordinador del cuerpo de ancianos que desea bautizarse. Él les pedirá a algunos ancianos que se reúnan con usted. Y no se preocupe, pues estos queridos hermanos ya lo conocen y lo aman. Ellos repasarán con usted las enseñanzas bíblicas básicas que ha aprendido a fin de asegurarse de que las comprende y sabe lo importantes que son la dedicación y el bautismo. Si consideran que usted está listo, le dirán que puede bautizarse en la próxima asamblea. ¿Qué más tiene que hacer antes de poder bautizarse? ¿Qué aprendimos en este párrafo 18? Hermano Tolosa, Adrián. Pues por lo menos se mencionan 3 pasos más, entre otros. Como vimos antes de bautizarse hay que dedicarse.
Luego hay que hablar con el coordinador del cuerpo de ancianos para mencionarle que queremos bautizarnos. Y entonces 2 ancianos repasarán con nosotros algunas preguntas de enseñanzas básicas de la Biblia. Gracias, Adem. Muy bien. Hermano David Miranda. Qué bonito es este párrafo porque es una muestra más del amor que nos tiene Jehová. Cuando ahora dice, y yo me acordaba cuando tomé esa decisión, ¿no?, de hablar con el coordinador para bautizarme después de haber hecho la oración de dedicación. Dice, y no se preocupe, pues estos queridos hermanos ya lo conocen y lo aman. Y yo me acuerdo lo nervioso que estaba cuando tomé esa decisión. Y sin embargo Jehová nos dice, tranquilo, esto no es un examen, simplemente es para cerciorarnos de que comprendes todo lo que has aprendido. Muy bien, excelente punto, muchas gracias. Viendo la imagen, ¿qué tiene que hacer uno antes de poder bautizarse? ¿Qué puntos se destacan ahí? Hermana Miranda. Pues son 4 pasos: conocer bien a Jehová y a Jesús, cultivar fe, arrepentirse de los pecados y dar media vuelta, como expresa aquí, a nuestra vida, y dedicarnos a Jehová. Excelente, muy bien. Hermana Rita Sandoval. Sí, volviendo a lo que se menciona en cuanto a después a tener las preguntas con los ancianos, pues en realidad es para ayudarnos a que hemos dado estos pasos y para que así podamos tener éxito, y hemos calculado todos los gastos para que podamos tener esta relación con Jehová y tener éxito en nuestra dedicación. Muchas gracias, hermana Sandoval. Bueno, con eso en mente podemos pasar a otro subtítulo: ¿qué deberá hacer después de bautizarse? Leamos 19 y 20. Una vez que se bautice, ¿qué deberá hacer? Recuerde que la dedicación es un voto y que Jehová espera que lo cumpla. Por eso, después de bautizarse, tendrá que vivir a la altura de su dedicación. ¿Qué lo ayudará? Manténgase cerca de su congregación. Al bautizarse, llegará a formar parte de una asociación de hermanos. Quienes forman parte de la congregación serán su familia espiritual. Si asiste con regularidad a las reuniones, fortalecerá su amistad con ellos. Todos los días, lea la Biblia y dedique tiempo a meditar en ella. Esto quiere decir que, después de leer un pasaje, debe detenerse para pensar en lo que ha leído. Así las palabras le llegarán al corazón. También debe hacer lo que dijo Jesús: oren constantemente. Sus oraciones sinceras le acercarán más a Jehová. Y siga buscando primero el reino. ¿De qué manera? Haciendo que la predicación sea una prioridad en su vida. Si predica con regularidad, mantendrá fuerte su fe y tal vez ayude a otros a entrar en el camino que lleva a la vida eterna. La pregunta para los párrafos 19 y 20: ¿qué deberá hacer después de bautizarse y qué lo ayudará? Hermano Prado, Samuel. Pues tenemos que vivir a la altura de nuestra dedicación mediante sobre todo 4 pilares básicos, como es la asistencia a las reuniones, como dice el párrafo 20, mantenernos cerca de la congregación, no solo estudiarnos las reuniones, sino también leer y meditar en la Biblia diariamente, orar constantemente y participar activamente en el ministerio. Muy bien, pasos esenciales, sin duda. Hermana Díaz. Sí, si nos mantenemos cerca de la organización una vez que nos bautizamos, esto nos ayudará a forjar buenas amistades con hermanos que nos quieren, que nos comprenden, que se esfuerzan por cumplir su voto de dedicación al igual que nosotros. Y además saber que estamos formando parte de una familia espiritual mundial tan unida, pues esto hará que valoremos más ser testigos de Jehová y que no queramos dejar de serlo nunca. Muy bien, hermano Francisco Maura. Y aquí el asterisco nos muestra un detallito importante, que hay 2 libros principales, que es lo que nos enseña la Biblia y de continuo en el amor de Dios. Y si no se ha terminado estos 2 libros, es bueno y es recomendable y es importante que terminamos de estudiar estos libros para poder tener el cuadro completo para poder seguir adelante cumpliendo con los demás pasos.
Gracias, Francisco. Tenía ese detalle en mente. Buen punto. Muy bien. Hermana Rubira, Rosa. Y otra cosa muy importante, que es lo que indica el Salmo 1, versículo 1 y 2, hablando de que la persona, al haber ya cumplido su dedicación y lo ha simbolizado por el bautismo, llegará a ser feliz. Pero como indica el versículo 2, dice que disfruta con la ley de Jehová día y noche, lee en su ley y medita en ella. O sea que el tener una lectura diaria de la Biblia, esto le va a ayudar mucho. Excelente, Rosa. Buen punto. Muchas gracias. Hermana Noemí Prado. También Primera de Timoteo 4:16 recalca mucho la importancia de cuidar nuestra conducta y enseñanza, porque de ello puede depender que otros entren en el camino a la salvación. Gracias, Noemí. Hermana Carmen Maura. Y volviendo a la casa, sería una pena que después de todo el esfuerzo que hemos hecho en preparar bien los materiales, saber bien si tenemos todo el dinero para comprar y por fin hemos construido la casa, con lo cual por fin hemos llegado al bautismo, si no hay un mantenimiento, todo el mundo sabe que una casa sin mantenimiento se cae, se ensucia y termina por desmerecer, incluso da vergüenza o deshonra al dueño que tanto empeño puso en construir la casa. Así que nosotros con este párrafo se nos enseña cómo mantener preciosa, limpia y brillante nuestra dedicación a Jehová, el bautismo, por medio del mantenimiento. Reuniones, estudio personal. ¿Quién no ha pedido ayuda a un fontanero o a un electricista para que le arregle algo que uno no sabe? Las reuniones, los hermanos, son ese apoyo extra que nos ayudará a seguir firmes y brillantes en nuestra dedicación a Jehová. Muy bien, Carmen. Excelente comparación. Hermano Rubira, Alberto. Y es verdad que eso de dedicarse a Jehová y bautizarse impresiona, a todos nos ha ocurrido. Lo que decíamos, vivir a la altura de esa dedicación puede parecer una meta complicada, pero nos damos cuenta de que no es tan difícil. O sea, tenemos la ayuda, es lo que están haciendo y estamos haciendo muchos de nosotros ya por tiempo, y vemos que funciona muy bien. Simplemente son elementos básicos que, si mantenemos una buena rutina, nos permitirán ser leales a Jehová siempre. Gracias, muy bien. Y en armonía con lo que mencionó el hermano Rubira, esos elementos básicos, ¿qué notamos en la imagen? Se recalca ahí algunos pasos, ¿verdad?, esenciales que es importante hacer o seguir después del bautismo. ¿Qué notamos? Hermano Miranda. Que todos los pasos que ha ido haciendo esta candidata al bautismo, pues la han llevado a esa decisión final. Vemos como ella ahora ha empezado a aprender lo que Jehová quiere y lo que no quiere, y ahora vemos ahí una imagen desechando, ¿no?, ciertos artículos que quizás no sean del agrado de Jehová, como ella asiste a las reuniones, sigue estudiando el libro, sale a predicar, ahora dedica tiempo a leer y a meditar en la Biblia, y ya una vez que hace esa oración de dedicación, pues lo concluye con el bautismo. Muy bien, excelente. Y sobre la lectura de la Biblia, leer la Biblia y meditar en ella, ¿qué detalle importante que no queremos pasar por alto cuando hablamos de la lectura de la Biblia? Fue el punto que la hermana Rosa mencionó, hermano Lara. Que debe ser algo a diario para que tenga un buen efecto en nosotros. Muy bien, excelente. Podemos pasar ahora al párrafo 21, el último párrafo. La decisión de dedicarse a Jehová y bautizarse es la más importante que tomará en su vida. Es cierto que implica algunos gastos, pero no hay ninguna duda de que valen la pena. Las dificultades que enfrenta en este viejo mundo son momentáneas y livianas. En cambio, gracias a su bautismo, tendrá una vida más feliz ahora y la vida que realmente es vida en el futuro. Así pues, piénselo bien, ore a Jehová y responda a la pregunta, ¿estoy listo para bautizarme? Muchas gracias, hermano Gutiérrez, por su muy buena lectura. Lo apreciamos de verdad. La pregunta 21, ¿qué tendrá gracias a su bautismo? Hermana Miranda. Ahora mismo una vida más feliz. Y como nos dice 1 Timoteo 6:19, conseguiremos un tesoro, unos buenos cimientos y en el futuro la vida que realmente es vida. Muy bien, excelente, excelente.
Y por eso al final, si uno está contemplando la posibilidad de bautizarse, ¿qué notamos? ¿Qué exhortación se da al final del párrafo? Hermano Tolosa. Pues una vez que uno lo ha pensado bien, dice, ora a Jehová, y entonces responda a esa pregunta, ¿estoy listo para bautizarme? Muy bien, muchas gracias. Bueno, con eso en mente podemos pasar a las preguntas finales en la sección de repaso. ¿Qué respondería? La primera pregunta, ¿qué debes saber sobre la dedicación y el bautismo? Hermana Maura, Carmen. Que son dos cosas diferentes. La dedicación es algo muy personal que se puede hacer incluso con un tiempo, bastante tiempo antes del bautismo, y el bautismo es un acto público que demuestra a los demás para lo que quiere hacer, qué quiere hacer con su vida. Entonces son dos cosas muy diferentes, pero imprescindibles para poder obtener la salvación. Ok, muy bien. Hermano Díaz. Además que la dedicación es la decisión más importante de nuestra vida, que debe estar motivada por el amor principalmente, y que esto nos va a permitir tener una relación estrecha con Jehová y además nos da la oportunidad de disfrutar de vida eterna en el futuro. Gracias, excelente. Hermana Rita Sandoval. También que tendrá un costo y queremos calcularlo para entonces poder pagar ese costo. Muy bien. Siguiente punto, la siguiente pregunta, ¿qué debe hacer antes de bautizarse? ¿Qué hacemos antes? Hermano Rubén. Señoras. Esforzarse por conocer bien a Jehová y a Jesús, esforzarse por cultivar su fe, arrepentirse de sus pecados y dar media vuelta a su vida, lo que implica pues rechazar lo que era su modo de vida anterior y ahora hacer lo que le agrada a Jehová, y por último dedicarse a Jehová. Muy bien, excelente. Y finalmente, ¿qué deberá hacer después de bautizarse? Hermano Sedán. Pues debemos dedicar tiempo a leer la Biblia y meditar en ella todos los días, también orar continuamente y seguir buscando el reino en primer lugar en nuestra vida. Así que en resumen debemos vivir a la altura de nuestra dedicación. Ok, muy bien, excelente. Qué estudio tan edificante, ¿verdad? En el caso de nosotros, bautizados ya, pues nos animó muchísimo, y seguramente si hay una persona interesada en ese paso, pues excelentes consejos, ¿verdad? Buen ánimo para tomar ese paso y dedicarse y bautizarse a Jehová. Muchas gracias por sus comentarios tan edificantes. Ahora vamos a concluir, así que les invito a ponerse de pie con una canción final, la canción 50, y después de la canción el hermano Rovira nos representará en oración. La canción 50 se titula Mi oración de dedicación y se basa en Mateo 22, versículo 37.